días a todos, ¿cómo están, hermano? Bien, vamos a estar leyendo la escritura. Sí, en ocasiones nos agarramos partes de la Biblia, lo que se le conoce como un sermón textual. Y sí tienen su grado de dificultad, pero pues, así como decir que son teológicos, no. No, sí enseñamos y pues ya desde que enseñamos es teología. Pero estas cosas de lo que le quiero hablar ahora, a mí me cuesta mucho trabajo explicarlo y no es difícil. No es difícil, me llevó mucho, pero mucho estudiarlo, meditarlo, pensar y volver a pensar y volver a pensar y escribir poco, realmente escribir poco porque es complejo. A la vez, el que lo quiera entender, lo va a entender. En 1 Corintios capítulo 2, versículo número 14, dice la Biblia, repito, 1 Corintios capítulo 2 y el versículo número 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando yo conocí la palabra de Dios y empecé a asistir a algún templo, empecé a asistir al lugar donde fuimos bautizados mi esposa y yo, porque no empezamos realmente ahí, estuvimos en otro lugar por aquí, por la zona, pero donde no nos enseñaban nada. Pero íbamos ahí y no nos enseñaban nada, simplemente ahí nos entretenían un ratito, como distraernos, pero ya cuando empezamos a asistir formalmente a una congregación, ahí es donde empezamos a ver ya cosas que nunca en otro lado no hubiéramos entendido, la verdad. Y nos hablaron de tal manera que nos trajo mucha convicción. La enseñanza nos traía mucha convicción. Y yo me quedé en eso. Yo me quedé y pensé, cuando conocí este texto de la Biblia, que este versículo solamente se refería a los pecadores del mundo, a la gente que está allá afuera, a los que no les interesa nada su salvación, no piensan en ello, gente que a lo mejor tiene una religión, gente que a lo mejor sigue tradiciones, costumbres, pero que no piensan en su salvación. Yo pensé que a eso me refería, al borracho, al maldiciente, al homosexual y todo ese tipo de cosas. Pero no, hermano, no. Estaba equivocado, porque aún dentro de las congregaciones este texto aplica perfectamente. La mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las percibe porque le son locura. No las puede entender. Yo siempre pensé que tener una Biblia, reunirse en algún lugar, cantar, escuchar la predicación y tal vez ya ser bautizado, yo pensé que eso ya significaba ser hijo o hija de Dios. Y qué lejos estaba de la realidad. Se necesita tiempo, se necesitan años, se necesita estudio, se necesita orar, se necesita para que te des cuenta de muchas cosas. Porque yo me conformaba con eso. Entonces, cuando yo leía, pues, que el hombre natural, y peor tantito, que hay otras versiones que dicen el hombre carnal.
no percibe las cosas que son del Espíritu. Y yo decía, pues, elemental, desde luego, obvio, y podemos ponerle todos los sinónimos afirmativos, claro. Y nosotros teníamos la versión Reina Valera 1909, que es crudísima. De hecho, yo tengo esa versión, una Biblia grandota que compré hace más de 30 años y la conservo en casa, y de hecho ayer la consulté porque yo me acordaba, es que la versión 1909 no dice lo mismo. Y la versión 1909 dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre animal, fíjate lo que dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, qué fuerza, ¿no? Qué forma de expresión. Y no es que era una ofensa y llamarle a alguien, a un ser humano, que es un animal, no. Si son una forma de expresar, de que se entienda que tiene la mente bloqueada, tiene la mente cerrada, no percibe las cosas que son del Espíritu. Es más, para muchos, hermano, estos son locuras. Ya ve, la gente dice, ¿qué hacen esos ahí? ¿Cómo pierden el tiempo? ¿Que no tienen otra cosa que hacer? Mira de lo que se pierden. Entonces, no disciernen, no lo entienden, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Eso es. Los versículos 6 y 9, citados o escritos más arriba, aquí en el mismo, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, y no de este siglo. Perdón, voy a volver a repetir, me equivoqué. Sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Vea cómo ellos no entendieron, nunca supieron quién es Jesús, nunca. Los príncipes, aquí dice claramente, ninguno de los príncipes de este siglo, él no conoció la sabiduría divina, ninguno. Y está hablando tanto de cualquier nacionalidad de los que estuvieron en ese tiempo. Y hablaba de romanos, que eran los administradores de Israel, los que cobraban impuestos, los que dominaban, los principales. Pero también habla de los principales entre los judíos, que eran muy ricos y muy fuertes y muy poderosos. Las sectas, por ejemplo, los fariseos, no conocieron a Jesús. No lo conocieron, nunca supieron quién era. Porque tenían la mente natural. No tenían una mente restaurada. No tenían una mente para poder discernir lo espiritual. Nunca supieron a quién tenían enfrente, contra quién discutían, a quién atacaban. Ellos nunca lo supieron. Y era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ellos no lo creyeron. Como no percibe las cosas que son del Espíritu, el hombre natural no es salvo. No es salvo, no puede ser ni allá afuera ni aquí adentro. El que no percibe, el que solamente le gusta venir, el que solamente lo toma como hobby,
el que no le importa orar, no le importa estudiar la palabra de Dios, el que no le importa más que, no sé, estar un ratito aquí y se acabó. Y en toda la semana no pasa nada en sus vidas, no oran, no buscan a Dios y no tienen ninguna actividad en la iglesia. Ninguna. No les interesa, no les importa. Como que cambio de tema un poquito, pero en realidad no cambio de tema. Una pregunta: ¿qué significa ser salvo? ¿O qué quiere decir o qué implica ser salvo? Sencillo, hermano. Haber nacido de nuevo. Nacer de nuevo. El Señor se lo reveló a un fariseo que fue de noche, porque era como de los líderes religiosos o el principal maestro en ese tiempo. No quería exponerse a que los otros lo vieran en el día, fue de noche. Y recibió una revelación que no habían recibido los demás. Y lo dice Juan el apóstol, el último libro de la Biblia. Ya dice nombres, porque si se da cuenta, Juan dice nombres. Por ejemplo, dice que fue Pedro el que le mochó la oreja a Malco de un espadazo, lo que los demás no dicen. Narran el hecho, pero no dan nombres. Porque para entonces las personas todavía vivían y podía haber represalias, venganzas. Pero Juan, muchos años después, él dice que el hombre se llamaba Nicodemo y que fue a Jesús de noche. Él tenía una duda, él quería ser salvo. Y cuando él pregunta a Jesús, le dice: es necesario nacer de nuevo. No puede ser de otra manera. El hombre no puede ser salvo, hermano, si no ha nacido de nuevo. Voy más allá. En 2 Corintios, no lo vea, yo le digo, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, ¿qué pasa con él, hermano? Es nueva criatura, es alguien nuevo. Ya no es la misma persona, ya no trae en sí como tal la naturaleza de Adán. Ya no, hermano. El hombre viejo, la vieja naturaleza es crucificada, porque la persona ha muerto para el mundo y ahora vive para Cristo Jesús. ¿Quién provoca, quién hace un cambio tan radical en una persona, en un ser humano? ¿Quién lo hace? ¿Quién hace que la persona sea transformada? ¿Quién hace que la persona sea regenerada? ¿Quién hace que la persona sufra tal cambio en su vida que después de vivir en la noche, en las tinieblas, en la oscuridad, pasa a vivir a la luz? Que después de vivir en la muerte, pasa a vivir a la vida. Que después de la ignorancia, ahora conoce, ahora sabe. Que después de tanta ignorancia, ahora conoce. Entiende las cosas, aprende cosas. ¿Quién lo hace? Solamente alguien, hermano. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien lo hace. El Señor Jesucristo les reveló a los discípulos algo en San Juan, algo que tampoco los sinópticos, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, no dijeron. Lo que ellos no dijeron, fíjese bien, ellos no lo dijeron. Pero Jesús lo dice, bueno, Juan lo dice en su evangelio, lo escribe en su evangelio. Es lo que está diciendo Jesús poquitito antes, de hecho, la noche inmediata, las horas antes de ser arrestado, algunas horas antes de ser crucificado y muerto en la cruz. Jesús hace una revelación de quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16, San Juan capítulo 16, hermano. Veamos lo que dice la Biblia.
del versículo 7 al 11. Dice San Juan 16 del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. Está platicando con sus discípulos, hermano. Se está despidiendo de ellos. Judas ya no está allí. Judas ya se salió a venderlo. Ya no está con él. Ya no está con ellos. Ya no está en el grupo. Dice pues, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mira lo que hace el Espíritu Santo. Jesús lo dijo. Cuando Él venga, va a traer convicción de pecado. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Son tres cosas. Pero me quiero quedar con lo primero nada más, que es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. No es nadie más. No es el consejo de mamá, el consejo de papá. No es que alguien te diga, alguien te explique, no es la psicología, no es un libro, no, hermano. Es el Espíritu Santo, el único que trae convicción de pecado, el único. Es el único que te conduce a Jesús, el único que te conduce a la cruz. Es el único que te puede revelar quién es Jesús, quién es el Señor. El sacrificio en la cruz del Calvario. La mente natural no lo entiende. La mente carnal no lo va a entender. Va a ser una burla para el mundo y lo ha sido para los llamados intelectuales. Para los libre pensadores y los agnósticos y todos esos. Ha sido, hermano, una piedra de tropiezo porque ellos se burlan. Ellos no lo entienden. Ellos dicen que cómo pueden creer en alguien que los va a salvar, alguien que no se pudo defender a sí mismos, alguien que murió, que no se pudo defender. ¿Cómo te va a venir a defender? ¿Cómo te va a venir a salvar a ti? ¿Cómo vamos a estar esperando en alguien muerto? No entienden lo de la resurrección, no lo entienden. Y no les es dado que lo entiendan, definitivamente no les es dado por el Espíritu Santo. Y recordemos a Pablo cuando fue llevado al Areópago de Atenas, donde disertaban los hombres en ese momento, los más sabios del mundo entonces conocido. Ahí donde disertaban, ahí donde se reunían, ahí donde se juntaban, ahí llevaron a Pablo a que explicara de qué estaba hablando. Y ante una multitud en un auditorio grandísimo, Pablo les dijo que iban a ser juzgados por aquel de quien Dios había dado testimonio resucitándole de entre los muertos. Y los sabios griegos se empezaron a reír, se empezaron a burlar. Y dijeron, eso de la resurrección, ahí te escucharemos en otro momento, hasta luego. Y se salieron. Pero ¿sabes qué? Algunos se quedaron. Algunos se quedaron. Como dicen de Dionisio, la Areopagita, su esposa y muchos otros. Gente muy famosa, muy sabia, ellos se quedaron. Porque es el Espíritu Santo el que despierta a la persona o no la despierta. ¿Es el Espíritu Santo el que revela a Jesús o no lo revela?
Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado a la persona. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad de traer convicción de pecado? Para que el hombre se arrepienta de sus pecados. Para eso. En el libro de los Hechos, capítulo 2. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 41, los pongo en contexto. Es el apóstol Pedro el que está predicando. Es el día del Pentecostés. El Espíritu Santo había descendido, la promesa de Jesús se estaba cumpliendo exactamente al pie de la letra. Se estaba cumpliendo. El Espíritu Santo viene y se oye un ruido grande y la gente se amontona y vieron como grandes llamas de fuego que descendían sobre los discípulos y la gente decía, ¿qué está pasando? Y empezaron a hablar en lenguas. No quiere decir algo extraño lo que están haciendo ahora los profetas y los pastores y hablando cosas raras y nadie les entiende y dicen, oh, gloria a Dios, qué unción. No, hermano, era algo entendible. Muchos no lo entendían. Acuérdate que había gente de todas partes del cielo, dice la Biblia. Entonces hablaban en dialectos o en idiomas que la gente pudiera entender. Gente que venía de diferentes lugares, que no hablaban el hebreo, o que no hablaban el arameo, o que no hablaban el griego. Los discípulos hablaban en esas diferentes lenguajes, en esas diferentes lenguas, para ser entendidos. Lo estaban interpretando. Entonces, hermano, cuando trae la predicación el apóstol Pedro, porque dijeron, no, la verdad, así como hablan, pues están borrachos. Y él se levantó y dijo, no, varones, no, personas, ellos no están borrachos siendo la hora tercia del día. Esto es lo que fue escrito en el libro de Joel, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a narrar, ahí empieza a dar su predicación larga. ¿Y sabes qué, hermano? ¿En qué terminó esto? Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41. Hechos 2, 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está, hermano. Voy a seguir leyendo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La persona, te lo voy a repetir, no se va a salvar, hermano, a menos que sea nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en las personas. Nadie más lo puede hacer, absolutamente nadie. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Y aquí nosotros lo vemos. La gente es impactada tremendamente, no solo por lo que habían visto y oído, sino por la predicación que estaba dando el apóstol Pedro en ese momento. Y cuando la gente entendió eso, hermano, empezaron a sentir un dolor tremendo porque estaban entendiendo que ellos habían pecado terriblemente contra Dios. Ellos sentían que el fuego del infierno ardía bajo sus pies. Ellos sentían que si en ese momento se morían, se iban a ir a la condenación eterna. Ellos sí creían eso. Y empezaron a gritar, varones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y esta es la respuesta, que se arrepientan.
que se arrepientan y ya se les dice que se bauticen, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, es el único que puede traer convicción de pecado a los hombres, el Espíritu Santo. El que puede hacer que la persona, hombre o mujer, nazca de nuevo. No, nadie se vaya a creer, hermano, que porque tú te convertiste o crees que te convertiste y traes al niño, a la niña desde chiquito y aquí crece y se hace joven y empieza en el coro, que por eso ya es salvo. No, claro que no. Necesita que el Espíritu Santo haga la transformación en la persona. Se necesita. Tú dirás, bueno, y a alguien no le da la oportunidad. Mira, yo te quiero decir una cosa, hermano. Yo no soy, ¿cómo te puedo decir? De la doctrina o de la línea calvinista. No, yo no soy. Yo no soy de los que piensan que el Señor selecciona y desde bebé, desde que nace, uno es escogido para el cielo y el otro es escogido para el infierno, en el mismo hospital. Que nacieron 100 niños ese día, 50, estos 50, porque yo lo digo, van al infierno y estos 50 ya son escogidos. Yo no creo esa doctrina porque pinta eso. Yo no creo esa doctrina. Yo creo que la oportunidad es para todos, pero la gente, hermano, es quien toma decisiones. Y si no, te voy a decir una cosa, hermano. En el libro de los Hechos, ¿en qué capítulo de la Biblia o de los Hechos? Ya les dije en qué libro. Mataron a Esteban a pedradas. ¿En qué capítulo de la Biblia? En los Hechos. En el capítulo 7, hermano. Pero desde el 6 empieza la predicación de Esteban. Es Esteban el que está predicando. Y es Esteban el que les hace, hermanos, una remembranza desde que ellos eran esclavos en Egipto y cómo fueron liberados y cómo se abrió el Mar Rojo y cómo fueron todos por el desierto y cómo muchos perecieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene, hermano, y la multitud escuchándolo. Pero ¿qué pasa cuando Esteban les grita? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, así como vuestros padres, fíjate bien, resistieron al Espíritu Santo en el desierto, así lo resisten ustedes. O sea, el Espíritu Santo sí trae convicción de pecado, pero la gente no se quiere arrepentir de su pecado, ¿me entiendes? Vive bien, se siente cómoda, se siente cómodo, se siente feliz, se siente bien allí. Pero sí se los dijo, ustedes resisten al Espíritu Santo como vuestros padres lo resistieron. Y tú dirás, hermano, que el Espíritu Santo no descendió en el día del Pentecostés y ya te fuiste al Antiguo Testamento. Hermano, el Espíritu Santo descendió de esa manera el día de Pentecostés, pero el Espíritu Santo es Dios, está desde el principio, desde el primer versículo de la Biblia. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo ya estaba aquí. El Espíritu Santo trajo convicción de pecado a David y a muchos otros que se arrepintieron. Nada más que la grande manifestación vino el día de Pentecostés. Pero el Espíritu Santo los redarguía de pecado y por eso Esteban se los dice, resistieron al Espíritu Santo. Así ustedes, como sus antepasados lo hicieron, así lo están haciendo ustedes. ¿Qué pasó con la gente? ¿Se arrepintieron? ¿Se arrepintieron cuando Esteban les predicó eso? No, hermano, no. Es más fácil que la gente se enoje cuando se le revela su maldad, cuando se le revela su pecado. Es más fácil
que las personas se enojen y no que se arrepientan y se salven. Ellos se taparon los oídos y empezaron a gritar, ya no querían escuchar eso. Ellos ya no querían, aquí es más fácil, aquí nomás se salen o ya no vienen. A lo mejor soportan ese día y ya no regresan ya. Cuando estaba predicando Esteban, se taparon los oídos y empezaron a gritar para ya no escuchar más, ya no querían saber más, porque el Espíritu Santo estaba fuertísimo sobre ellos, convenciéndolos de pecado, de ser igual de rebeldes que sus antepasados en el desierto, y por eso perecieron todos, excepto Josué y Caleb, de los mayores de 20 años que salieron de la esclavitud de Egipto. Solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, pero sus antepasados no. Así son ustedes, les dijo. Tú puedes resistir al Espíritu Santo, hermano. Porque no se crean. Yo, en serio, a mí me gusta mucho hacer autocríticas. Yo me veo encerrado en ocasiones, sentado nomás con la mirada perdida hacia la pared o hacia algún punto no específico. Me puedo quedar mirando, no sé, la portada de un libro, la misma Biblia sin leerla. Me quedo perplejo y hago autocrítica. A veces digo, ¿por qué? ¿Por qué si predico la verdad? ¿Por qué si hablo la verdad? ¿Por qué si toda la vida he gritado la verdad? ¿Por qué la mayoría no se convierten? ¿Por qué tantos se van? ¿Por qué desde jóvenes, desde niños, desde abuelos, desde todas las edades no buscan a Dios? Porque hay congregantes donde yo estoy de pastor que vienen cuando quieren, a la hora que quieren y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Y me analizo a sí mismo y la verdad he llegado a la conclusión de que quisiera dejar el ministerio, de que no está funcionando. Pero cuando entiendo lo que te acabo de decir, que la gente resiste al Espíritu Santo, no es cierto. Muchos han preferido resistir al Espíritu Santo. Se sienten redarguidos, pero lo toman personal. El pastor lo dijo por mí, y ya no vienen, se enojan, se molestan. En lugar de hacer autocrítica, lo que acabo de decir, autoanalizarse. Una vez fui a predicar a una iglesia, hermano, ya hace varios años, estaba viendo el otro día, me parece que hace 12 años, más o menos. Fui a predicar a una iglesia porque en una libreta encontré una libreta donde tengo la predicación que di ese día en ese lugar. Hermano, la gente se empezó a bajar de las partes de arriba porque era un lugar grande. Ahí estaba mi familia, estaba mi esposa, estaba Mari, estaba Beto, estaban otros hermanos de la iglesia. Y se empezaron a bajar tenían gradas en la parte de arriba, se empezaron a bajar y gente de las bancas se empezaron a ir, pero yo nunca me imaginé que era por la predicación que yo estaba dando. Se estaban enojando, se estaban ofendiendo por eso. Entonces, hermano, y no es el único lugar, aquí casi no se ha visto, sí se ha visto, pero poco. Pero hermano, cuando estuvimos en Garibaldi predicando, olvídate. Allí en Garibaldi no, la gente se levantaba de las sillas y se iba, no teníamos bancas, eran sillas. Trasladábamos el mobiliario para allá y luego para acá y así. La gente, ¿sabes qué hacía, hermano? Muchos se levantaban de la silla y se iban. Entonces dice uno, bueno, pues ¿qué estoy haciendo mal o por qué? No, hermano, porque resisten al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le muestra a la persona, le trae convicción de pecado y lo hace ver cuán miserable es. Porque la persona es tan miserable pecador. Es cuando la gente entiende que si en ese momento se muere, se va al infierno. El Espíritu Santo convence de eso a las personas. Y si la persona quebranta su corazón, el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo. Definitivamente.
Alguien dirá, hermano, pero yo soy salvo. Soy salvo. Si a veces no puedo ni con mis huesos, si a veces me siento debilitada, me siento debilitado, me siento desanimado, miro hacia arriba y digo, ¿Dios se habrá fijado algún día en mi persona? Habiendo tantos millones y siendo tan grande el universo y siendo Dios tan grande con millones de ángeles, ¿se habrá fijado en mí? Te digo una cosa, hermano. Sí, nos hizo nacer de nuevo. A quien le haya sucedido, nacer de nuevo. Pero te digo una cosa, hermano. Aún dentro de nosotros vive el viejo Adán. La naturaleza pervertida, la naturaleza carnal. Dentro de nosotros vive. Está como serpiente en su madriguera, esperando que el caminante pase, y en cuanto siente que va pasando, sale y da la mordida, inyecta su veneno y se esconde de nuevo. Está como fiera al acecho. Por eso esa es nuestra lucha, hermano. Que nuestra naturaleza, nadie es perfecto aquí. Nadie ha alcanzado la perfección. Hasta el último día de nuestra vida tenemos que luchar contra nuestra vieja naturaleza. Adán no está muerto en nosotros. No está. Por eso a veces nos sentimos como que, pues es que no avanzo, es que no puedo, es que lo he intentado, es que intento orar y me duermo. Uno de estos días, no sé si el miércoles, hermano, o el martes, no recuerdo, no fallarle, hermano. De veras, yo me metí a mi estudio y traté de escuchar unos cantos de momento, escuchar unos cantos y me dio sueño. Traté de leer la Biblia y me dio sueño y luego intenté oír a un predicador y me dio sueño y estaba así, aletargado. Y no podía hincarme a orar, porque si me hinco a orar me quedo dormido ahí. Tengo un sillón en mi estudio y dije, no, pues me voy a quedar aquí dormido. Y me levanté a caminar y escuché, le puse cantos, le subí el volumen y empecé a caminar. No desperté. Mis piernas no me daban. La mente no me daba, estaba ofuscado, estaba nublado mi día. Esa es nuestra lucha, hermano. Eso es nuestra guerra. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber que si la persona ya se salvó? Ahorita voy un poquito más para allá. Solamente quiero que quede claro que el único que provoca un cambio radical en una persona es el Espíritu Santo. Él trae convicción de pecado, ya lo leímos. Y solamente el Espíritu Santo hace que el hombre sea consciente de su miserable condición de pecador y se puede arrepentir. Hubo un teólogo, hermano, yo no sé, hay una R, una C y luego dice Sproul, así como los mencioné, S-P-R-O-U-L. R.C. Sproul se conoce. Ese hombre murió poquito antes de cumplir los 80 años. De todos los teólogos que yo he escuchado, no hablo de predicadores, hablo de teólogos. Todos los predicadores son teólogos, pero este era más teólogo que predicador. Es el fundador de los ministerios Ligonier. Él nació en 1939 en Pittsburgh, en Pensilvania. Y como dije, ya fue uno de los mejores teólogos que últimamente ha dado este mundo. Bueno, el Espíritu Santo lo ha levantado para que le pregone a este mundo. Él decía, R.C. Sproul decía que había 4 tipos de seres humanos. Escúcheme bien,
no se me distraiga. 4 tipos de seres humanos. El primero, los que son salvos y lo saben. 2, los que no son salvos y lo saben. 3, los que son salvos y no lo saben. Y número 4, los que no son salvos, pero creen que son salvos. Eso está complejo. Él enseñaba eso. En una de sus pláticas él dijo eso, de sus enseñanzas. Yo acabo de encargar un libro y por la pasta, no por el contenido, sino por el material, es internacional. Me lo van a traer, no sé, casi a mediados de este mes. Ya lo pedí, ya tiene varios días. Es una compra internacional de él, de R.C. Sproul. Se llama Todos somos teólogos y a mí me interesa mucho saber eso. Él decía estas cosas, hermano. ¿Qué es esto? Hay 4 tipos de seres humanos. Los que son salvos y lo saben. Sí lo saben. Sí se sabe. Sí se sabe. Y yo te lo digo, hermano, a mí nadie me platicó. Yo lo viví. Cuando yo conocí la palabra de Dios, yo bendigo a Dios por la congregación a donde fui a dar o donde el Señor permitió que yo llegara o me llevó. Si es verdad que el pastor, el predicador, se parecía más al carácter de Jonás que al de un predicador amable, pero en fin hay de todo. Yo tuve la experiencia de saber que había nacido de nuevo. Porque no lo puedes explicar. Porque se te dicen, oye hermano, ¿qué es recibir el Espíritu Santo? ¿Qué es la transformación en tu vida? Tú no lo puedes explicar. Porque el día que lo puedas explicar deja de ser divino. Estás hablando de algo que no es divino. Pero tu persona sufre un cambio impresionante, radical, total. Lo sufre. Cambias de una manera, hermano, que eres un desconocido para los demás. Completamente. El Espíritu Santo te oprime el pecho. Lloras de la nada. Amas la reunión. Vives la vida como nunca la habías vivido. No te importa si hace frío o calor, lo que sea. A ti te importa buscar a Dios, llorar delante de Dios. No sabes ni por qué, pero hay un cambio. Algo hizo el Espíritu Santo. Pero ¿dónde empezó todo? Cuando te viene la convicción de ser un pecador. Cuando a mí me vino la convicción de ser un pecador, hermano, yo caí de rodillas y le pedí perdón a Dios por mi ignorancia, por mi estupidez, por mi torpeza. Perdóname, Señor. Gritaba. No sabía lo que hacía. Perdón. ¿Por qué? Porque me estaba siendo revelado que era un miserable, perdido pecador. Y ahí es donde viene el nuevo nacimiento. ¿Qué genera o qué produce o qué hace? Como quieras entenderlo. El Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El hombre puede responder o no puede no responder. Sabe que es salvo por eso. Que si en el camino, si en el trayecto tropezó, se cayó, hay que recordar que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hay que recordar, hermano, que Él no se ha agravado su oído para no oír, ni se ha cortado su brazo para salvar. Hay que recordar que Él se acuerda de nuestra condición, que somos polvo.
Y si en el camino desmayamos, y si en el camino tropezamos, y si en el camino le negamos inclusive, Dios siempre va a encontrar la forma de traerte de nuevo. Pregúntale a Pedro, pregúntale a Jonás. Siempre va a encontrar la forma de traerte de nuevo. Pregúntale a David. Eso está en la Biblia. Los que son salvos y lo saben, no tienen dudas, ni aún en la penumbra, ni aún en los momentos más difíciles de su vida como cristianos, ni que no funcionó esto, que no me funcionó aquello que compré, me defraudaron allá, me engañaron por acá, me enfermé, me operaron. Imagínate, hermano, yo tengo 11 cirugías. Alguien ya hubiera dicho, oye, ¿y cómo? ¿En qué Dios crees si tú predicas de un Dios que todo lo puede? Siempre aprendo de lo que Dios tiene para mí. Siempre, hermano. Y lo que te puedo testificar es que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es un tipo de personas. Los otros, los que no son salvos y lo saben, eso es más fácil, hermano. El borracho, el adúltero, el homicida, la lesbiana, el homosexual, el ladrón, el asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no son salvos y lo saben. Y aunque conozcan la palabra de Dios y aunque vayan a misa, saben que no. Saben que no son salvos. Están conscientes de que no lo son. Eso no es difícil. Lo tercero, los que son salvos y no lo saben. Hay quienes son salvos y no lo saben, hermano. Fíjate qué cosa, no lo saben. Y es cierto, porque yo cuando vi de este teólogo que explicaba esas cosas, ¿cómo puede ser eso? Ser salvo y que la persona no lo sepa. Pues sí, hermano, pues sí. Personas que llegan a la congregación, sencillos, que escuchan, que no conocían nunca de la Biblia, que empiezan a leer la Biblia, empiezan a escuchar al predicador, y no hay ni gritos, no hay ni que se desmaya, no hay ni que se muere y resucita, no hay de que sacó todo su dinero y lo vino a dar aquí para el pastor miserable, por diosero. No, no hay eso. No lo sabe, simplemente no lo sabe. Sencillo, empezó a escuchar la palabra de Dios. Le dijeron que orara y empieza a orar. Le dijeron que lea la Biblia todos los días y empieza a leer un capítulo, 2 capítulos, qué sé yo. Puede ser más. Y aprende cosas. Y escuchó un corito y lo anda cantando, tarareando en la cocina, en el trabajo, en el transporte. Se le quedó ese corito. No sabe que Cristo ya la salvó, lo salvó. No sabe. Lo que sí que desde el sábado se prepara, si es que va a ir a la reunión el domingo, se prepara, saca sus ropitas, lo que se asea en la mañana, la persona, el matrimonio con los niños, se asean, se ponen sus ropitas y se van a la iglesia. Si ya tienen Biblia, qué bueno, la ponen en una bolsita y se van. Y están ahí, se sienten felices, si les gusta, se sienten bien. Qué bueno. ¿Son salvos? Y no lo saben. ¿Es salvo? Y no lo sabe. Esa es una maravilla. Lo va entendiendo más adelante. Lo va entendiendo entre más pasa el tiempo y le van explicando, más lo va entendiendo hasta que llega a la conclusión, ok, por la misericordia de Dios, Él ya me salvó. Tiene la convicción de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero hay quienes son así, los que son salvos y no lo saben. Te voy a repetir, llevo 3.
Los que son salvos y lo saben. Los que no son salvos y lo saben. Los que son salvos y no lo saben. Pero también te digo una cosa aquí. Iba a cambiar, pero no, espérame. En todos los casos, hermano, en todos los casos, escúchame, hay fruto. No porque busques salvarte con ese fruto, no, sino porque ya te salvaste. Es natural. El árbol plantado en buena tierra tiene necesariamente que dar fruto. Si no quiere terminar como una higuera maldecida, necesariamente tiene que dar fruto. Y te voy a decir algo, y es un testimonio. Cuando nos dijeron a nosotros, la hermana de la esquina, el templo que está aquí en la esquina, mira, está a 3 calles en la mera esquina. Se llama Dios con nosotros. Ahí nos congregábamos, mi esposa y yo, con los niños. Allí. Entre mi hermano y yo, después él se fue a los Estados Unidos, pero arreglamos unos cuartitos que ya se estaban cayendo, pusimos unos castillos con nuestro dinero. Más bien con el de él yo no tenía. Hermano, hicimos unos cuartitos, le metimos unos castillos, tumbamos la bardita de en medio, le echamos un piso mal hecho, como sea, pero tenía piso y una plataforma, hermano. Y el pastor un día nos llamó a los que veníamos a congregarnos aquí, dijo: los de allá, los de Chimalhuacán, van a comprar ese terreno porque los hermanos lo venden. El terreno vale, no recuerdo, hermano, creo que 90 millones de pesos. ¿Se acuerdan que antes eran millones? 90 millones de pesos. Dijo: fulano va a tener que dar 5 millones, este va a tener que dar 5 millones, Rafael, tú vas a dar 5 millones, Isabel, tú vas a dar 5 millones. Hermano, yo ganaba el sueldo mínimo prácticamente, mi esposa no trabajaba, pero no dijimos que no. No dijimos que no. Empiezas a dar fruto, hermano, empiezas a dar fruto. Si este lugar se compra para que la gente llegue y se salve, escuche la palabra de Dios y se salve, no importa. No importa. Estaba terminando enero ya no, teníamos que empezar en febrero. Y la última eran 5 millones, eran 5 millones cada mes. Sí. Pues cada vez daba lo de mi esposa y daba lo mío. Me atrasé, pedí mi aguinaldo por adelantado donde trabajaba, me lo dieron y en diciembre, a los primeros de diciembre dije: aquí está. Yo di. Nos quedamos, hermano, sin nada, pero sin quejas, no nos dolió. Terminamos y se compró ese terreno. Se le pagó a los hermanos que habían vivido ahí y ahora mira el templo que está. Yo ya no estaba ahí cuando se hizo, para no mentirte. Das fruto, la persona da fruto. El que es salvo tiene fruto. No existen los cristianos tacaños, no existen, no hay. Mira en el libro de los Hechos, ve por qué crees que creció la iglesia. No había tacaños, no había gente egoísta, no había gente berrinchuda que le decían: ¿yo por qué? No había. Y dar fruto de otra manera, no todo es dinero. Ayudo en esto, ayudo en aquello, aquí hay que venir, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Hay tantas cosas que hacer. Y el cuarto punto es: los que no son salvos, pero creen que son salvos. Esa es una especie rara, es una especie extraña. Y créeme, es la especie que más abunda. Los que no son salvos, pero ellos creen que son salvos. ¿Quiénes son? Obviamente los que se autojustifican, los que tienen una fe mental, los que se quedan con que pues yo voy, yo escucho, yo canto,
Pues ya en mi vida privada es otra cosa. Buscan a Dios como por compromiso, vienen a la reunión como para pasar lista, vienen a la reunión como que vamos a hacerle favor al pastor de ir a la reunión. Créeme, hermano, a quien le haces un favor es a tu alma, no a mí, es a tu alma. Voy a mencionar personajes de la Biblia que todos tienen algo en común. Todos tienen algo en común. Escúchalo bien. Y si alguien se acuerda de otro, levanta la mano y yo le escucho. Los fariseos, principalmente si tú ves los fariseos, lo que ellos hacían y lo que pensaban, está en San Lucas capítulo 18, en la parábola del fariseo y el publicano. Y tú puedes ver lo que hacían todos los fariseos, lo que pensaban y lo que decían. Ellos se justificaban por obras. Y se justificaban porque decían, somos hijos de Abraham. Creían que en automático, por ser hijos de Abraham, eran salvos. Por eso te digo que aquí no importa si es el hijo o la hija del pastor. Si desde chiquito lo trajimos de la manita al culto, en automático nadie se salva. Tiene que tener una relación personal con Cristo Jesús. Tiene que nacer del Espíritu. Si no, no. Los fariseos. Doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, no soy adúltero, no soy esto y esto. Hace la lista grande. Pero dice ahí, tristemente, oraba consigo mismo. No estaba orando a Dios, oraba para él y para los que lo escucharan. Son los que creen que son salvos y no lo son. Bueno, pero los fariseos, el joven rico, son 4 que tienen algo en común. Los fariseos, el joven rico, Ananías y Zafira y Simón el mago. Estos tienen algo en común. Todos creían que eran salvos y no lo eran. No eran salvos. Ahí está la Biblia. Mira a cada uno de ellos. Míralo. No son salvos. El joven rico, los mandamientos conoces. Sí, este y este y este y este, y siempre los he guardado desde mi juventud. ¿Era salvo? ¿Era salvo el joven rico? No era salvo. No era salvo. ¿Ananías y Zafira eran salvos? No eran salvos. No lo eran. Porque la codicia la tenían en el corazón, así como el joven rico. Simón el mago era salvo. No dice que andaba con Felipe y se bautizó y creyó. Bueno, creyó, se bautizó, ese es el orden, y andaba con Felipe. ¿Era salvo Simón el mago? No era salvo. Él creía que era salvo. Ananías y Zafira creían que eran salvos. ¿Sí? El joven rico creía que era salvo. Los fariseos creían que eran salvos. Eso es lo que tienen en común todos estos que te dije. Creían que eran salvos y no lo eran. Si me apuran tantito, hasta Judas llegó a creer que era salvo. Predicaba, echaba fuera demonios, la gente se salvaba, la gente se sanaba cuando él iba. Sí, realmente sí. ¿Era salvo Judas? No, no lo era. No era salvo. Y puede haber otros personajes que se me pasaron ayer. Porque hasta ayer en la tarde, como en la noche, como que pensé en esto. Hay gente que tiene esto. Los que creen que son salvos y no lo son. La pregunta es, hermano, ¿tú eres salvo? ¿Tú eres salva? ¿De verdad? Cada quien se tiene que hacer esa pregunta. ¿Has nacido de nuevo? ¿Algún día por el Espíritu Santo te has visto confrontada con tu vida miserable? Yo no digo que la estés viviendo, no, que te des cuenta que has vivido una vida de miseria espiritual, una vida de pecado, una vida de maldad, que ante las apariencias
pues te salvas, porque por fuera, pero por dentro. Te ha redarguido el Espíritu Santo de tal manera, te ha traído convicción de pecado, te ha mostrado la cruz de Cristo, cómo murió, cómo fue golpeado, lo escupían, lo agarraron a palazos, a alguien se le ocurrió y tejió una corona de espinas y se la puso en la cabeza y sangraba por todos lados. ¿Entiendes eso? Cuando tú entiendes esas cosas, es el Espíritu Santo el que está trayendo convicción a tu vida y tú dices, como el carcelero de Filipos, varones hermanos, ¿qué hay que hacer para ser salvo? ¿Entiendes? O leyendo, has visto, a lo mejor te sentiste, sí, pues es el pecado contra Dios, y has venido sinceramente al Padre en el nombre de Jesús a pedir perdón por tus pecados. ¿Has venido? ¿Has estado allí? ¿Te has encerrado algún día? O algún día aquí, ahí en tu banca, mira, no te llamamos porque es lo que hacen, llamarlos, a ver, quiten las sillas de aquí, amontónense aquí y a ver, a tumbarlos, empujarlos para mostrar, eso no sirve de nada, hermano. Te pueden tumbar 1000 veces, pero no te tumbaron el pecado que tenías. No sirve de nada. Eso es show, es espectáculo. Y no estoy hablando de edades o de tiempo en la iglesia. Estoy hablando incluso con los niños, con los adolescentes. No se diga con los jóvenes de ahí para arriba. También. ¿Has tenido esa experiencia? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Sabe que fue el Espíritu Santo el que te convenció? No yo, no el predicador. Pero que Dios usa la voz de los predicadores. Porque de hecho así termina el libro de Eclesiastés. El fin de todo discurso hablado es este: tú teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y dice que las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor son como clavos hincados, lastiman, duelen. ¿Tú no crees que, por ejemplo, Dios hoy te habló? ¿Tú no crees que esto sea verdad? Esto es teología. Te estoy hablando del Espíritu Santo, de lo que Él hace. Trae convicción de pecado, ya lo leímos, ya lo demostré. Ya lo demostré en el libro de los Hechos. La gente se arrepintió y se salvaban. Y hay muchísimo más. Esta solamente es la punta de la madeja del hilo. Hay muchísimo que hablar de esto. Pero ¿quién eres tú? ¿De los que son salvos y lo saben? ¿De los que no son salvos y lo saben? De los que son salvos y no lo saben, pues ya te enteraste hoy. Si tú estás orando, buscando a Dios, lees tu Biblia, sabes que te alejaste ya, dejaste el pecado que tenías por aquí, el que tenías por allá, ya todo lo dejaste, ya te apartaste, estás orando, estás buscando a Dios, estás siendo constante en la reunión. Son síntomas de salvación. ¿O eres de los que creen que son salvos y no lo son? Y ya no diría yo que los fariseos, el joven rico, Ananías y Zafira, Simón el mago, y tú tienen eso en común. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. No te distraigas, por favor, nadie salga.
No distraigas a los demás. Escúchalo. ¿Eres salvo? Hoy no, pero muchas veces aquí, hermano, y en otros lados donde he predicado, yo mismo he terminado en lágrimas, porque siento que el Espíritu del Señor está sobre mí, o usando mi vida. Una vez, la única vez que quise predicar en Estados Unidos, créeme, hermano, se quedaron impactados. El pastor no salía de su asombro. Hasta 3 veces se me acercó en un lapso de 30 minutos. ¿Y cómo le hace para predicar así? Oye, usted se ve tan tranquilo, ¿y por qué predica así? Hay veces que la gente solamente cierra sus corazones y se enojan, pero hay veces que no, créeme, se arrepienten de sus pecados. Y en una ocasión fui a predicar salía, ya después ya no quise. No recuerdo cómo se llama ahí, me parece que es una parte de Catepec, pasa un tren. Estaban las vías del tren, una zona de fábricas, pero en la colonia, enfrente del templo estaban las vías del tren y después unas bardas altísimas porque había muchas empresas, muchas fábricas ahí. Esa congregación, te quiero decir, hermano, era de lo más, ¿cómo digo la palabra? No cínicos, no. Descuidados sería poco, se oye bonito. El caso, hermano, es que ellos estaban platicando, estaban comiendo papas y tomando refresco. Estaba pero bien llenito, me habían anunciado a mí como estaba predicando por radio, bien llenito. Grande el lugar y había un pasillo como de 3 metros de ancho. Hasta allá, hasta la puerta. Hermano, desde atrás, yo veía desde la plataforma, veía ya la gente hasta por allá. Se levantaban de puntitas y que estaban quietos todos oyendo la enseñanza. Yo vi a esa gente, hermano. Aún cuando yo ocupé la plataforma, el mismo pastor, indiferentes, el mismo pastor estaba encima de la plataforma sentado, no hacia la gente, sino hacia mí. Estaba a mi derecha, recargado en la pared, con las 2 manos sobre la nuca, los pies cruzados. Nunca me saludó, simplemente se me quedó mirando. Te lo vuelvo a repetir. Cuando se acabaron los cantos, después de danzar y brincar y hacer de toda la congregación, volvieron a sacar sus papas y sus refrescos. Solamente prediqué. Nada de lo que estaban haciendo dije. Yo no dije nada. Solamente prediqué. Donde que me pusieron un púlpito como 20 centímetros más bajo que este atril. Hacía un calorón, me estaba yo rostizando ahí arriba. Estaba bien lleno. ¿Sabes qué, hermano? Poco a poco guardaron sus papas, guardaron sus refrescos. Empezaron a mirarme fijamente hombres y mujeres.
Dejaron de caminar por el pasillo, los niños corriendo, andaban brincando sobre las sillas, las que había desocupadas, ya después todo se ocupó. Hasta los niños se quedaron quietos, te lo digo, es cuando el Espíritu Santo quiere tratar con una congregación. En ese caso fui yo para allá, pero pudo haber sido cualquier otro hermano. ¿Sabes qué, hermano? Terminaron en llanto, pero así amargamente lloraban. Yo ni siquiera los llamé que vinieran al frente. Todavía no terminaba yo de predicar y dejaron las sillas por allá y empezaron a venir enfrente. Pues ya empecé a orar por ellos, ya estaban allí. Lloraban, le pedían perdón a Dios por sus pecados. ¿Fui yo? No, hermano, Dios me libre de pensar esas cosas. Pero así como te dije estos, te platiqué de los otros que se empezaron a ir. Hay de todo. ¿Cómo respondes tú a esto? ¿Crees que eres salvo, pero no lo eres? Piénsalo.